Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a una nueva clase en la asignatura de Álgebra 2. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de congruencias. Así que iniciamos. Como una introducción al contenido, tenemos que en esta semana vamos a iniciar con el estudio de las congruencias. Esta temática tiene como objeto de estudio las propiedades en los números enteros. Existen muchas aplicaciones en la cotidianidad. Una de las más importantes es el cálculo de fechas específicas en el tiempo. Espero dediquen el tiempo suficiente y comprendan el contenido, ya que vamos a ver algunas aplicaciones muy interesantes, tal como la mencionan por acá, acerca de determinar algunas fechas, ¿verdad? Como una pequeña pregunta de metacognición, podemos decir, ¿en qué consiste la congruencia entre números enteros y qué problemáticas ayuda a resolver? Pues primero que nada debemos de entender qué es una congruencia, ¿verdad? Y en este caso prácticamente se va a resumir a la ilustración de del algoritmo de la división, prestando mucha atención a los residuos. Así que pongamos en práctica ese algoritmo, ¿verdad? Ese conocimiento acerca del algoritmo de la división que tenemos, en este caso de números enteros, y vamos a prestar mucha atención a los residuos. Como primer definición vamos a tener la siguiente. Sea m, acá lo podemos marcar, ese m debe de ser un número entero fijo y debe de ser mayor que 0. Diremos que dos enteros a y b, los podemos apreciar por acá, son congruentes en módulo m y vamos a usar la siguiente notación. Es de acostumbrarnos a esta notación porque esta es con la que vamos a ir trabajando. Entonces, esta expresión la vamos a leer como A es congruente con B en módulo M. Si y solo si se cumple esta condición, es decir, esta. Si M divide al resultado de A menos B. Para una mayor explicación diremos lo siguiente. Hay que recordar que la expresión usada B en módulo M, ¿verdad?, representa el resto o el residuo de la división de B con M. Por lo tanto, la expresión A congruente en módulo M, que tenemos por acá, representa que al dividir A por M, se obtiene el mismo residuo que al dividir B por M. Y la condición que respalda esta situación, ¿verdad? Tenemos por acá la que respalda esta situación es que m divide a menos b. Entonces tenemos ya esto por acá. Por lo tanto, la congruencia es una teoría que relaciona todos los números enteros que al dividirse entre un número fijo m produce el mismo residuo. Entonces, si ustedes pudieron observar, vamos a trabajar con residuos, ¿verdad? Así que es muy importante. Siempre que hablemos de congruencia es muy importante que usted tenga en mente, ¿verdad? Que es que lo que se está haciendo es que se está dividiendo A sobre M y me está dejando un resultado que es B, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Acá la parte del cociente, pues sí se le va a ir tomando alguna importancia, pero lo que prevalece en una congruencia son estos tres elementos, ¿verdad? Así que hay que poner mucha atención. Retomando la definición, que tenemos que A es congruente con B en módulo M, si y solo si M divide A al resultado de la resta A menos B, con la condición que los números con los que estamos trabajando son enteros y de manera específica m debe de ser mayor que 0. Para familiarizarnos un poquito con esta definición, vamos a ilustrar los siguientes ejemplos.
Ejemplo 1. Cabe la pregunta, ¿es 25 congruente con 4 en módulo 7? Pues cuando uno no se está familiarizado con este tipo de congruencias, pues uno puede decir, bueno, ¿cómo averiguo esto? Pues vamos a usar la definición, ¿verdad? Podemos identificar que el entero fijo m en este caso es 7, ¿verdad? Acá podemos identificar perfectamente que 7 está haciendo la función de m, que es 25 está haciendo la función de a y que 4 está haciendo la función de b. Esto lo resumimos acá, ¿verdad? En este apartado. Para que la congruencia sea cierta, debe de cumplirse que m divida a la resta a menos b. En este caso, ilustremos quién sería a menos b. Pues a menos b sería 25 menos 4. Y 25 menos 4 tenemos que el resultado es 21. Así tenemos que se cumple que 7 divide a 21. Claro, porque nosotros podemos buscar un número, ¿verdad? En los enteros, que 7 por un número da 21. Entonces se cumple la definición. Entonces 7 divide a 21. Por lo tanto, podemos afirmar que 25 es congruente con 4 en módulo 7. Más adelante, cuando ya ustedes tengan un mejor dominio de las congruencias, pues van a detectar fácilmente que este 4 viene siendo un residuo, ¿verdad? Que resulta al dividir 25 sobre 7. Esos residuos los vamos a ir manejando bastante o de una manera adecuada para resolver algunos problemas de aplicación que más adelante lo vamos a explicar. Ejemplo 2. ¿Será que 36 es congruente con 16 en módulo 4? Cuando se exponga un ejercicio como este, pues lo que hay que hacer es identificar los elementos que están en la congruencia, ¿verdad? En este momento lo que se tiene es una posible afirmación, ¿verdad? Entonces usted siempre identifique pues quién es A, que en nuestro caso es 36, quién es B, que en nuestro caso es 16, y M, que en nuestro caso es 4, ¿verdad? Teniendo esos elementos, entonces procedemos a la definición. Bueno, pues si esa congruencia se cumple, se tiene que además implícitamente cumplir que la resta de A menos B, que en este caso sería 36 menos 16, que el resultado es 20, pues 4 debe dividir a 20. ¿Y qué pasa? Nos preguntamos, ¿4 divide a 20? Claro que sí, ¿verdad? Porque perfectamente podemos encontrar un número en los enteros que al multiplicarlo por 4 pues nos resulte 20. Entonces se tiene que la congruencia es cierta. 36 es congruente con 16 en módulo 4. Pues hasta este momento usted dirá, bueno, pues todos los problemas que nos están colocando pues se cumplen. Bueno, ya vamos a encontrar más adelante uno que probablemente no cumpla, pero por el momento sí, ¿verdad? Todo para que nos vayamos acostumbrando a esa definición. Muy bien, vamos con el literal B. Espero que en este momento, ¿verdad? Eh, todo vaya bien y se vaya entendiendo. Pues vamos con el literal B. Es, en este caso, 326 congruente con 10 en módulo 4. Pues es la pregunta. Como A menos B es igual a 326 menos 10. En este caso no vamos a... Bueno, ustedes saben que debe de identificar quién es A, quién es B y quién es C. Acá ya sabemos que A es 326, B es 10 y M es 4. Entonces el resultado de 326 menos 10 es 316. Se cumple que 4 divide a 316. Por lo tanto, 326 es congruente con 10 en módulo 4.
Bueno, y usted dice, bueno, pero ¿será cierto que 316 divide, perdón, 4 divide a 316? Pues sí, ¿verdad? Hay un número que al multiplicarlo por 4 nos da 316. Ese número es 79. Usted puede hacer esas comprobaciones, ¿verdad? Usted puede hacer esas comprobaciones. Muy bien, vamos con el literal C. ¿Es 35 congruente con 10 en módulo 5? Como A menos B es igual a 35 menos 10, eso es igual a 25, cumple que 5 divide a 25, claro que sí. Por lo tanto, 35 es congruente con 10 en módulo 5. Entonces, acá tenemos otro ejemplo en donde tenemos tres congruencias que se cumplen, ¿verdad? Se cumplen. ¿Y cómo lo hemos comprobado? Lo hemos comprobado con la definición, ¿verdad? De congruencia. Muy bien, vamos a otro ejemplo. ¿Es 49 congruente con 12 en módulo 3? Tenemos por acá. Solución. A menos B es igual a 49 menos 12. En este caso, tenemos 37 como resultado. Pues se tiene en este caso, observen bien, que 3 no divide a 37. Por lo tanto, 49 no es congruente con 12 en módulo 3. ¿Sí? Pues entonces hemos encontrado un caso en el cual la congruencia no se cumple. La congruencia no se ha cumplido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que 3 no divide a 37. Claro está que no podemos encontrar un número que al multiplicarlo por 3 pues nos resulte 37, ¿verdad? No hay un número y de la misma manera, pues si lo queremos comprobar, ¿verdad? Pues 37 entre 3 siempre nos deja un residuo distinto de 0. Así que esa congruencia acá le podemos poner que no se cumple. Veamos otro ejemplo. El inciso B. ¿Es menos 31 congruente con 11 en módulo 7? Pues ¿cuál es la variante que tenemos en este ejemplo? Pues la variante que tenemos en este ejemplo es que tenemos un número negativo. No es de preocuparse porque esto funciona con números enteros y menos 31 es un número entero. Sigamos con el mismo procedimiento a ver qué nos resulta. Pues tenemos que A menos B sería menos 31 menos 11 es igual a menos 42. ¿Qué se cumple en este caso? Se cumple que 7 divide a menos 42. Claro que sí, ¿verdad? Esto es cierto. 7 divide a menos 42. Entonces hay un número que al multiplicarlo por 7, pues nos resulta menos 42. Y de la misma manera, si lo queremos comprobar, menos 42 sobre 7, vamos a encontrar ese número que al dividirlo sobre 7 nos deja un residuo 0. Por lo tanto, podemos concluir, ¿verdad?, que menos 31 es congruente con 11 en módulo 7. Y ahí está. Ahora veamos el inciso C. Por el momento hemos visto varios ejemplos en los cuales las congruencias se cumplen o no se cumplen. Hemos visto algunas variantes también, ¿verdad? Muy bien. La pregunta ¿es menos 15 congruente con menos 64 en módulo 7? Pues procedemos de la misma manera. A menos B es igual a menos 15 menos factor de menos 64. Eso es igual a 49. Se cumple que 7 divide a 49, por lo tanto se cumple la congruencia, ¿verdad? Entonces hay un número que al multiplicarlo por 7 pues nos va a resultar 49. Y entonces acá tenemos otro ejemplo, el cual incluye 3 incisos con una especie de variante, ¿verdad? En el primero
teníamos que la congruencia no se cumplió, luego íbamos incluyendo números negativos, bueno, claro está enteros también, ¿verdad? En donde también sí se cumplía la congruencia. Muy bien. Todo proceso matemático pues tiene sus argumentaciones, tiene sus bases en algunos teoremas y es muy importante que los conozcamos. En este caso veamos el primer teorema de congruencias. Nos dice que sea n mayor o igual que 2, un entero, dos enteros, en este caso A y B son congruentes en módulo m si solo si su diferencia es un múltiplo de n. Ese es el teorema, ¿verdad? En este caso, este teorema considera otro aspecto derivado de la definición de congruencia. Esto se ve en lo que tenemos a continuación. Pues resulta prácticamente una de las ilustraciones que hemos venido haciendo, ¿verdad? Nada más que ahora ya lo vamos a aplicar al algoritmo de Euclides. Tenemos esta expresión. A es congruente con B en módulo M si solo si M divide A al resultado de la resta de A menos B. De acuerdo con la condición que tenemos, que M divide A menos B, y aplicando el algoritmo de Euclides, tal que exista un Q en los enteros, vamos a tener que A menos B es igual a Q por M. Tenemos esta consecuencia del teorema. Además de lo anterior, ¿verdad? Si nosotros despejamos a A, vamos a tener que A es igual a B más Q por M. Y con base a este último resultado, ¿qué podemos decir? Podemos argumentar que cuando un número A es congruente con B respecto a un entero fijo M, ambos números van a pertenecer a la sucesión de enteros de la forma B menos 2 por M, B menos M, B más M, N más 2 por M, y así sucesivamente, ¿verdad? Porque estarán en esa misma clase estos valores. No solamente hay un teorema, sino que tenemos varios. Por ejemplo, el segundo teorema de congruencias nos establece que cualquiera de dos enteros son congruentes módulo 1. Para cualquier entero A y B se tiene que 1 divide A menos B. Esto conlleva a lo siguiente, que todo número, ¿verdad? Al dividirlo, o todo estará en la clase residual del módulo 1, ¿verdad? A es congruente con B en módulo 1. Entonces esto es como que los traduzcamos a todo número A al dividirlo entre 1 será congruente con otro número, ¿verdad? Con cualquier otro número entero, ¿verdad? Siempre se va a cumplir esto. Pues ese nos dice el segundo teorema de congruencias. Veamos qué nos dice el tercer teorema. Nos dice que dos enteros son congruentes en módulo 2 cuando ambos son pares o ambos son impares, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Dos enteros son congruentes módulo 2, es decir, ¿qué pasa al dividir un número par, ¿verdad? Entre, entre un número m, pues el resultado pues será otro número par, ¿verdad? O bueno, esos números ambos serán pares o esos números ambos serán impares. Eso es lo que nos dice el tercer teorema. El cuarto teorema nos dice que para enteros arbitrarios A y B se tiene que A es congruente con B módulo M si solo si A y B admiten la división por M para algún residuo no negativo. Se va a cumplir si se admite esa condición, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el cuarto teorema de congruencias. Y bueno, acá tenemos las propiedades de las congruencias que perfectamente las podemos utilizar, ¿verdad? Para poder realizar algunos
ejercicios que a continuación las explicaremos.